Señor les continúe bendiciendo. Damos la bienvenida a todos y hay caritas nuevas. Entonces démosle un aplauso a los nuevos. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, mientras llegaba la hora de subir, le pedí al Señor misericordia. ¿Cuántos le piden al Señor misericordia? Nosotros, toda la iglesia, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios y de los hombres. ¿Cuántos creen eso? Cuando nosotros comenzamos a conocer a Cristo, nosotros asumimos una responsabilidad, igual que cuando uno se casa, ¿no? Cuando uno se casa, uno adquiere una responsabilidad delante de Dios, delante de las autoridades, delante de la sociedad. Cuanto más cuando nosotros, el Señor nos ha abierto el corazón y la mente. Y esta noche he titulado la enseñanza de la gran comisión. A mí siempre me ha llamado mucho la atención de la evangelización, y uno de los motivos de habernos venido para este lugar, para este sitio, fue por la gran comisión. Yo nunca quise ser pastora, a mí casi no me gusta el oficio de pastora, porque es muy difícil. Pero cuando Dios capacita a alguien para esa tarea tan hermosa, también Dios pues le da a uno la capacidad de hacerlo. Pero siempre nos vinimos con el sueño, con el pastor Wilson, era de la evangelización. Porque donde no hay evangelización, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La iglesia muere, porque no se está sembrando la semilla. Entonces, cuando dijo un campesino, si usted no siembra, ¿qué va a cosechar? Si los campesinos dejan de sembrar las semillas, ¿qué vamos a comer los de la ciudad? Papas fritas de esas empacadas. Bien, vamos a orarle al Señor, que el Señor tenga misericordia de ustedes y de mí. Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias por ese privilegio, Señor, por esa oportunidad que tú nos das de conocerte, de amarte, de servirte. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque si estamos aquí es por tu misericordia, es por tu grande amor, tu infinita misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque podemos anunciar la gran comisión, las buenas nuevas, la gran noticia que eres tú, Señor. Amado Padre, te pido que tengas misericordia de nosotros y podamos, Señor, cumplir con esta gran tarea que tú nos dejaste. En el nombre de Jesús, te pido que la sabiduría de Dios, la sabiduría tuya, Señor mío, la unción del Espíritu Santo esté en mí y en la iglesia. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. Bien, la gran comisión la encontramos en Mateo, busque Mateo 28 y vamos a leer del versículo 16 al 20. Lo vamos a leer todos. Amén. ¿Estamos todos ahí? Quiero que lo leamos todos. Dice la palabra del Señor, ¿qué dice en su Biblia? La gran comisión. Diga conmigo, la gran comisión. Cuando usted escucha la gran, ¿qué se imagina? Algo grande, ¿cierto? Algo hermoso. Una finca grande, una casa grande.
Pero esto es más que eso. Entonces dice la palabra del Señor así, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo encontramos también en Hechos 1:8. Y el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. A veces cuando nosotros tenemos problemas, ¿cierto? ¿Quién no tiene problema? Levante la mano. Todos, ¿cierto? Cuando uno tiene un problema, a veces uno ve que como que no tiene salida. Pero cuando estamos en Cristo, dice la palabra del Señor, que cuando nosotros tenemos problemas, nosotros debemos de llevarlo ¿a dónde? Decía Claudita hace ratico, a Cristo. Amén. Debemos de llevar a Cristo esa carga para que Él tenga cuidado de nosotros. Bien, entonces el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesucristo. ¿A quién se las dijo? A sus discípulos, y también quedaron escritas para nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, yo puse aquí algo que pensé. Dice: para esta gran tarea debemos conocer a Jesús, y no solamente conocerle en teoría, sino en esencia, en su persona. Que hayamos o tengamos una relación con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Podemos tener un conocimiento, pero no una revelación como tal de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando yo voy a hablar de Jesucristo, yo tengo que haber entendido primero qué es el Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? Porque a veces pensamos que el Evangelio es una cosa, es algo que sí, que está ahí en la Biblia, pero no sabíamos o no sabemos algunos que el Evangelio es una persona y se llama Jesucristo. Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor, que no solamente tengamos una teoría de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, sino que sea revelado a nuestro corazón. Porque cuando no es revelado al corazón esa persona de Cristo, entonces cuando nosotros hablamos de Jesús, lo estamos haciendo como cuando uno toma un agua, o sea, cuando uno toma un alimento sin sabor. Pero por eso es necesario que nosotros, la persona de Cristo, el Espíritu Santo que nos revela a Cristo, entonces viene sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Cuando es revelado, cuando nosotros creemos en Jesucristo, porque muchos creen en Jesús y dicen: mire, aquí lo tengo, está la cruz, por poquito van al Gólgota. Pero Jesús es una persona y Él es el Evangelio. Por eso lo más importante de toda la vida es el Evangelio. Y el Evangelio no es una cosa, no es una situación, no es una historia, no es una idea, es una persona. Por eso el Señor dijo en el 19: por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos
a todas las naciones. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos solamente una teoría de Jesucristo, entonces nosotros tenemos una religión muerta. Por ejemplo, no voy a hablar mal de los católicos porque no es la idea, pero ellos creen en la Trinidad de Dios. Ellos son una iglesia que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Pero ellos hacen la voluntad de Dios? No, ellos no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué no hacen la voluntad de Dios? Porque no les ha sido revelada la palabra. No les ha sido revelado el verbo. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Alabado sea el Señor. Porque cuando a mí no se me ha revelado el evangelio, que es Cristo, acuérdese que el evangelio no es una cosa, es Cristo mismo. Entonces, cuando el Espíritu Santo le revela a una persona a Cristo, es cuando ella tiene el nuevo nacimiento. Mientras tanto, tenemos una teoría. Sí, Jesús murió en una cruz. Mire, yo en todo lo que he hablado de Cristo a las personas, tan solo una mujer me dijo, yo no creo que Jesús murió en una cruz. Y yo le dije, pues usted es la única que no cree, porque hasta los ateos creen. ¿O a quién clama un ateo cuando está en la inmunda o por allá en un peligro bien terrible? ¿A Dios? Y ella me dijo, yo no creo eso. Yo no creo que Jesús haya ido a una cruz a morir por un poco de pecadores. Bueno, Dios respeta esa opinión de ella. Pero nosotros creemos que Jesús es el Cristo de la gloria. Es el Cristo de Samaria, amén. Entonces, para tener para poder evangelizar a una persona, yo tengo que conocer primero a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Él? Porque si yo voy a hablar de alguien que yo no conozca, ¿qué voy a decir? Mentiras, calumnias. Pero cuando yo conozco a Cristo, ¿quién es Cristo? Entonces yo puedo hablar de Cristo con la gracia, con la unción del Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día casi no hay conversiones. Y yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, ayúdanos, porque a veces uno habla de Cristo, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Tenemos que revisarnos qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos que saber qué es lo que yo le tengo que hablar a una persona. Cuando uno va a un almacén de cadena y a veces uno le pregunta a uno de los empleados, su merced, buenas tardes, es que quiero saber tal y tal cosa. Y dice, no sé. Y yo pienso, bueno, ¿y si él está aquí trabajando, cómo así que no sabe? Yo tengo que estar informado. El empleado debe saber qué es lo que la gente necesita porque se está preguntando de lo que se vende ahí. Como hay otros que uno le dice la misma pregunta y él le dice, claro, sí señora, con mucho gusto, mire, sígame. Entonces me dice, allá dos secciones hacia allá, a mano derecha, ahí dice lo que usted necesita. Entonces, ¿qué quedo yo? Bien informada. Pero cuando me dicen, no sé, o me dicen, vaya para allá y resulta que es para el otro lado, ¿qué pienso yo de esa persona? No debería estar allí. Porque nosotros debemos de tener un conocimiento pleno de quién es Jesús.
¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Por qué la ley? ¿Quién me dice para qué fue la ley? Eso el pastor lo dice cada rato en los discipulados. A ver, en esta zona, ¿quién me dice para qué fue la ley? Juanquita se queda calladito, por favor. Bueno, ninguno supo aquí. Acá, ¿para qué fue la ley? ¿Para qué? ¿Quién habló por acá? ¿Y para quién es la ley? ¿Para qué y para quién? La ley es para el que está en pecado. Porque el que no está en pecado, si estamos en Cristo, para nosotros no es la ley. La ley es para el que la hace pecado. Por eso hay jueces, por eso está el juez justo, que es el Señor. Vamos a mirar un poquito en Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. Me perdió Gálatas. Me perdió Gálatas, hermano. Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer del 19 al 28. Gálatas 3, 19. Ahí vamos a mirar cuál es el propósito de la ley, para que cuando usted vaya a evangelizar, usted ya sepa y no hable por ahí cualquier cosa. O no hablemos, porque yo también calo ahí. El propósito de la ley, Gálatas 3, 19 al 28. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Una pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Qué belleza, ¿no? Como dijeron los hermanos aquí, los de la mitad. La ley nos lleva a Cristo. Porque la gente a veces no se siente pecadora o pecador. Pero la ley me hace ver mi condición, mi separación. La ley me abre los ojos, por decirlo así. Dice que hasta que fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Cuál es ese mediador? El Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera venido a morir en la cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, nosotros estaríamos condenados al infierno, todos. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sigue el 20, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encontró todo bajo pecado. Todo, ¿dónde voy? Mas la escritura lo encerró, todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Hermanos, cuando usted vaya a hablar del evangelio, no hable de la abuelita de Simón Bolívar, ni hable de usted, ni hable de la iglesia. Ya eso lo hemos escuchado al pastor. Hablemos de Cristo. Por eso es importante conocer a Cristo. Y no lo vamos a conocer por nuestra propia sabiduría, porque no la tenemos.
Pero ¿quién es la sabiduría? Dios. ¿Quién nos revela a su Hijo? El Espíritu Santo. Por eso antiguamente habían cristianos de hueso colorado. Había gente que uno decía, jóvenes llenos del Espíritu, los varones, las mujeres. Y había más fervor en tiempos atrás. Dice el 21, ¿voy en el 20 o en el 21? Entro al 22, más en el 23. Pero antes que viniese la fe, o sea Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La fe tampoco es lo que yo pienso o lo que yo creo. La fe es el mismo Cristo, porque dice que por la fe de Jesucristo, nosotros humanamente no podemos tener esa fe. Así si el Señor no nos revela, no nos da la fe de Él, es imposible seguir a Cristo, es imposible tener esa revelación de Jesucristo. 22, 24, 23, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Lo que les explicaba el pastor cada rato lo dice, acá también lo dice y hace ratico lo dije. A fin de que, ¿qué? Léalo ahí, hermano. A fin de que, ¿qué? Fuésemos, ¿qué? Justificados ¿por quién? Por la fe de Jesucristo. No la fe de nosotros. La fe de nosotros nos sirve. Nosotros necesitamos con urgencia, aquellos que todavía no tienen al Hijo de Dios en su vida revelado. Por eso Pablo oraba por sabiduría y revelación para la iglesia. Nosotros necesitamos, hermanos, dejar de pensar de que como yo hago, entonces eso es lo que vale. No. Yo soy salvo para buenas obras. No por las buenas obras voy a ser salvo. No. Eso es al contrario. El 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ya no estamos bajo la ley. ¿En dónde estamos ahora? En la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién le creyó al Padre? Jesús. Y él es el varón perfecto, él es el único, no hay nadie más. Leo el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo la ley. Pues todos sois hijos ¿de quién? ¿Por la fe de quién? Por la fe en Cristo Jesús. Por eso el versículo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de quién? Del Padre. Me confundí, ¿dónde voy? ¿El 27? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este versículo me sacude el corazón. Porque vemos que por nosotros no podemos hacer nada, hermano. Nada, solamente a través de Jesucristo. Por la fe de nuestro Señor Jesucristo. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno ¿en quién?
en Cristo. Aleluya. Por eso Él es nuestro tesoro. Él es el tesoro. Cuando el tesoro está ahí en primer lugar, nuestra vida es totalmente diferente. Somos nuevas criaturas. Juan 1:29. Eso es conociendo la ley para que nosotros expliquemos bien el evangelio. Voy a leer lo que escribí, la función de la ley antes de escribir. La función de la ley es definir el pecado, aunque la ley define el pecado y eso es lo que hace. La ley no puede hacer nada en absoluto para redimirlo, solo el sacrificio de Cristo. No hay otra cosa. Por eso yo estoy pidiéndole al Señor, Señor, revélate a mis hijos. Porque ellos toda la vida han estado acá, escuchando al Señor, escuchando la palabra. Pero una cosa es que yo escuche el evangelio y otra cosa es que sea revelado el evangelio a mis entrañas, a mi alma, a mi vida, a mi mente, a mis ojos, a mi corazón. Es muy diferente, amada iglesia. Muy diferente que yo venga a la iglesia. Yo les decía a los chicos de 9 a 11 años el domingo, ustedes pueden crecer en la iglesia, pero Cristo no está creciendo en ustedes. Ustedes necesitan hablar con Dios para que el evangelio, o sea, Cristo, sea revelado a los niños. ¿Cuántos creen que el Señor se revela a los niños también? Amén. Claro. Bien, entonces, acuérdense que es acerca de la ley lo que acabamos de leer. Ahora, vamos a mirar Juan 1:29. San Juan 1:29. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan 1:29. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Vamos a mirar qué dice 1:29 al 34. Arriba ahí en su Biblia dice el Cordero de Dios. Amén. Hermanos, cuando usted piensa en el Cordero de Dios o usted pronuncia esa palabra bella, hermosa, el Cordero de Dios. A Juan el Bautista, recuerde que él era primo de Jesús, cuando él dice, viene uno tras mí, que yo no soy digno de desatar las sandalias, las correas de las sandalias. Él es la luz. Dice Juan, yo no soy la luz, pero el que viene tras mí, él sí es la luz. Ahora, ¿por qué nosotros podemos brillar? ¿Por nuestra buena gentileza? No. Nosotros brillamos porque Él brilla en nosotros, porque Él es la luz del mundo. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la luz, es porque Él ya estaba con ellos. Y Él ahora está con nosotros y en nosotros. Por eso es que nosotros podemos alumbrar. Y si no, nosotros no podemos alumbrar, iglesia amada. Si Cristo no está en el corazón de un hombre, de una mujer, de un niño, de una joven, de un adulto, de un anciano, tenemos una religión muerta. Y hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a leer qué dice Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús,
que venía a él y dijo, ¿qué dijo, hermanos? Mire esa delicia, esa belleza. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Yo lloraba leyendo eso. Yo me imagino a Juan viendo a Jesús, al Hijo del Dios viviente, venir a él. Qué sencillez de Jesús. Qué obediencia al Padre. Y él dice, y vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús no había ido a la cruz todavía, pero Dios le había revelado por el Espíritu Santo a Juan que él era el Cordero de Dios. Lo que pasa es que nosotros no nos metemos a mirar la hermosura de la santidad de Cristo. Sí, Él murió por nosotros, sí, fue a la cruz. Pero no tenemos una profunda convicción del Espíritu Santo. Cuando Cristo nos sea revelado, usted va a entender y yo voy a entender lo que Juan el Bautista entendió cuando lo vio venir y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros ignoramos, hermanos. Nosotros vemos lo natural, nosotros no vemos más allá de lo espiritual, de la magnitud de la grandeza de Dios. Cuando uno tiene un hijo inconverso y uno es creyente, todos los días y todo el día, y uno se levanta en la noche, no sé si a usted le pasa, pueda que usted sea más tranquilo que yo, pero usted piensa, o yo, en el caso mío, yo a veces me siento en la cama a cualquier hora de la noche y yo pienso en mis hijos. Señor, ¿hasta cuándo te vas a revelar a ellos? Y no estoy diciendo que tengo hijos malos, no, mis hijos son buenos, pero nadie va a ir al cielo por bueno. Vamos a ir allá es por los méritos de Cristo. No hay otra solución, amada iglesia. No hay otro camino. Solo Él es el camino. El versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ahí Juan era mayor 6 meses que Jesús. Pero él no está hablando de eso. Él está hablando es que Él es el principio y el fin. El alfa y la omega. El cordero inmolado. Dice el versículo 3. Y yo no le, diga conmigo, ahí está la palabra. Y yo no le conocía. ¿Cuántos no le conocen al Señor? Muchos. Aún que venimos a la iglesia. No le conocemos al Señor. Imagínense. Juan fue enviado por Dios para que le arreglara el camino para que Jesús pasara por ahí. Y él dice, yo no le conocía. Tremendo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Bendito sea el Señor. ¿Cómo vio Juan que descendía el Espíritu Santo? ¿Cómo? No que es una paloma. ¿Cómo?
como una paloma, para que nosotros entendamos. El versículo 33. Y yo, ya leí ese, ¿cierto? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo a nosotros? Cristo. Cristo nos da el poder, hermanos. La santidad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y eso nosotros lo pasamos por de lado. Si te he visto, no me acuerdo. Pasamos de largo. Y dice la palabra del Señor, el 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Cómo sabía él que él era el Hijo de Dios? Pues por lo que el Padre le había dicho a Juan. Que cuando viniera el Espíritu y se posara, él era el Hijo de Dios. ¿Cuánto amamos al Hijo de Dios? A veces dice, sí, él es el Hijo de Dios. Sin importancia. Pero que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a ver esta profundidad, esa dimensión de quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? Porque la Biblia dice, hermanos, que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pobrecitos de nosotros si nos burlamos de Dios. Pensamos que Dios nos pasa por alto todo lo que nosotros hagamos. No. Uno de los profetas del Antiguo Testamento dijo, Dios no pasa por alto el pecado. Dios juzga el pecado. Dios no pasa porque Él es santo, hermanos. ¿Sabe qué pensamos nosotros los cristianos? Que Dios, como Él es amor, Dios nos pasa por la galleta, así. Que podemos hacer lo que queramos, podemos pensar lo que pensamos, podemos hablar lo que hablemos, podemos vivir como se nos pegue la regalada voluntad, que Dios nos ama. Y sí, Dios nos ama. Claro, hermanos, Dios nos ama. Yo no puedo decir que no. Pero también yo puedo decir, para mí y para ustedes, que de Dios no se burla nadie. Nadie se puede burlar del Señor. Así seamos muy. De Dios no se burla nadie. El 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando Jesús que andaban por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces, hermanos, ellos vieron, pero también lo entendieron. Entendieron quién era el Hijo del Dios viviente. Por eso es importante que cuando usted vaya a hablar de Jesús, sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Y no por teoría, hermano, no porque repetimos lo que hay, sí, no.
es porque hay algo ahí, una convicción profunda, que nada me mueve, que yo estoy segura de que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Démosle un aplauso al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Vamos a Jeremías, es en el Antiguo Testamento. Vamos a Jeremías a ver Dios qué dice acerca de conocer a Dios. Jeremías 9, 23 al 24. Vamos a ir rápidamente, 9. Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí en su Biblia en lo espesito? El conocimiento de Dios es ¿qué? La gloria del hombre. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Dice la palabra así, dice. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Léalo conmigo el 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es el interés del Espíritu Santo? ¿Cuál es el interés para nosotros? Que conozcamos al Señor. Está muy claro, hermanos, demasiado clarito. Dice, mas alábese en esto. Mira, hermanos, hay Dios a unas personas les da sabiduría, inteligencia, hay gente muy inteligente. ¿Y ellos qué hacen con esa inteligencia? Sacan pecho. ¿Y cómo miran a los demás? Así, chiquiticos, como yo. ¿De dónde viene la sabiduría y la ciencia, amada iglesia? ¿De dónde? ¿Quién es la sabiduría? En Proverbios dice, labró sus 7 columnas. El que ama la sabiduría, ama el bien. Pero a veces Dios, porque Dios cuando Jesús ascendió a los cielos, dice que dio dones a los hombres. Si usted es inteligente, harto, poquito, démosle gracias a Dios porque de Él viene la sabiduría. Él es la sabiduría, de Él viene el conocimiento. ¿De qué nos la picamos, hermano? Yo recuerdo acá, bueno, mejor no digo esto, no quiero meterme en ese terreno. El Espíritu Santo no quiere que diga eso. Bueno, bien. Entonces Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, aquí este es el Cordero de Dios, en el versículo de Jeremías 9:23, en entenderme y conocerme. Ese es el interés del Espíritu Santo. No sigamos así como vamos, iglesia. Yo llevaba un tiempo diciéndole al Señor, Señor, yo no quiero seguir así como voy, yo no quiero. Espíritu Santo, ayúdame, haz algo, no sé, pero no quiero seguir ahí en lo mismo, ahí. La misma barca atravesando el río. No, porque cuando Dios hace las hace nuevas, todas las cosas. Él no remienda, hermano. ¿Cuál es el dicho llanero? Que el que remienda, ¿qué? No estrena, y eso es verdad. Y Jesús dijo algo, que si yo tengo un vestido viejo y le pongo un remiendo nuevo, ¿qué pasa con eso? El nuevo llega y jala el nuevo. Y a veces creemos que es que nosotros somos los sabios. Por favor. El rey Salomón, que Dios le dio todas las, bueno, no todas, porque el único que sabe todo es él, pero Dios le dio a Salomón suficiente sabiduría.
¿Recuerdan cuando las dos mujeres, una se le acostó al niño encima y lo mató? Y la otra fue la que mató al niño, le puso el muerto al vivo y lo cambió. Y cuando fueron allá ante Salomón, ¿qué pasó? Peleaban por el niño, ¿no? Entonces él dijo, tráigame una espada, la mitad para el uno y la mitad para el otro. Unas palabras crudas, frías. ¿Y qué hizo la propia mamá? No, no, rey Salomón, déjaselo a ella. Entonces, tú eres la mamá de ese bebé. La otra, como no era la mamá, ¿qué le importaba al niño? ¿Qué le importaba al bebé? La sabiduría hacia Cristo viene del Espíritu Santo. Ahora vamos a la práctica de la evangelización. Vamos a mirar Mateo 10. Este versículo es, wow, 10, 32 y 33. Yo quiero que le pongamos cuidado a lo que el Espíritu Santo va a hablar en este versículo. Mateo 32, 10, 32 y 33. Dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en ¿dónde? ¿Qué palabra dura es esta, hermano? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dijo los discípulos. Es dura. Yo le pedía perdón al Señor. Y hace rato estoy que le digo al pastor, evangelicemos. Salgamos a evangelizar. Si me toca pagar un carro que haga perifoneo, lo hago. Pero ¿qué hacemos aquí todos arrullándonos? Dándonos cucharaditas de agüita tibia, manzanilla, de perejil. ¿Y el evangelismo dónde está, hermanos? ¿Dónde estamos evangelizando? Para mí esta palabra es de suma importancia, de suma responsabilidad, porque dice que el que ni a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros no hablamos de Jesús, nosotros no estamos proclamando a Cristo. ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos a la eternidad? Cristo nos va a hacer lo mismo. Si yo no predico a Cristo, entonces, ¿qué estoy haciendo con Él? No lo estoy proclamando. Mire, hermanos, a veces hablamos de tantas cosas, menos de Cristo. Hablamos del noviazgo, del matrimonio, de Petro, de Petra, de yo no sé quién, pero no hablamos de Cristo. No lo publicamos. Y esta palabra para mí ha sido muy tremenda. Recuerdo que estaba así, no recuerdo, estaba pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres enseñarnos el miércoles? Y vino esa palabra, con este versículo que acabo de leer, ese fue el comienzo para esta predicación. Y yo pensé, wow, ¿cuánto hace que no le hablamos a una persona de Cristo? Preguntémonos, ¿cuánto hace, hermanos? Que no nos importa las almas.
Nos importa si se van para el infierno, si se van para el cielo, no nos importa. Y no tenemos que ser pastores para ir a ganar almas, o ser o no ser, nos toca hacer la gran comisión. Yo he tenido ganas y yo lo he pensado, pero el problema de nosotros es que pensamos hacer cosas y no las hacemos. Y he pensado hacer un asado, invitar a gente que conocemos y darles el evangelio, hablar de Cristo. Porque hermanos, ¿qué hacemos nosotros cantando y alabando al Señor? Y eso está bien, yo no estoy diciendo que no lo haga, porque yo soy una apasionada por eso. Pero tenemos que salir a evangelizar. Tenemos que pensar en este versículo: a cualquiera pues que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de Dios que está en los cielos. Y yo dije: Dios mío, perdóname, porque como yo le voy a dar solita cuentas al Señor, ni usted va a dar por mí, ni yo por usted, hermano. Esta palabra es una palabra exhortativa para usted y para mí. Porque no podemos, hermanos, esperar llegar a la presencia del Señor. Bueno, sí, somos salvos. ¿Y qué fruto le vamos a dar al Señor? ¿Qué le vamos a presentar al Señor? Si el Señor dice que si no lo hicimos aquí en la tierra, Él nos va a negar. Dice claramente el 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si a uno no le da temblor con esta palabra, uno está muerto. Estamos muertos en vida. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Segunda de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Léalo conmigo, por favor. 2:12, 1, 2 y 3. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, ¿qué dice ahí? Léalo, por favor. Léalo, que leer la palabra nos da vida. Que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Si le negaremos, Él también nos negará. O sea, no es gratis negar a Cristo. Tiene familiares, hermanos, predíquele. Invítelo a un chocolate. Si usted cumple años prontico, diga: venga, voy a partir una torta, voy a invitar a mis amigos, mis hermanos, a Julano y a Perencejo, y les voy a hablar de Cristo. Y si usted no sabe hablar de Cristo, llame al pastor. Llámelo. Dígale: pastor, no sé cómo predicar a Cristo, pero yo voy a hacer una reunión, no tanto por mi cumpleaños, sino para que escuchen la palabra del Señor. Entonces el Señor va a decir: este no puede hablar, pero bueno, al menos trae a alguien que hable de mí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Estoy como preocupada, Dios mío, Jesús. Hechos, capítulo 8, del 4 al 12. Hechos. ¿Cuántos alaban al Señor? Hechos 8. Hechos 8, del 4 al 12. Dice la palabra del Señor: predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que
¿Y quién es el evangelio? Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Muy bien. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Cómo está la gente ahorita? Engañada, cegada por el diablo. El 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba a Cristo del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían los hombres y las mujeres? Se bautizaban. Aleluya. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Cómo nos quedamos nosotros cuando el Espíritu Santo nos revela a Cristo? ¡Wow! Todos los problemas se quedan chiquiticos. Amén. Porque Él es todo, hermanos. Él es todo para nosotros. Hechos 8, 26 al 40. Dice, Felipe el etíope, esta lectura me encanta. 8, 26. Felipe el etíope, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Quién estaba leyendo el profeta Isaías? ¿Felipe o el etíope? El etíope. ¿Y a quién Dios envió para que le hablara al etíope? A Felipe. Muy bien. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué pasó con el etíope? Le rogó. ¿Cuánta gente estará rogando que usted y yo vayamos a hablarle de Cristo? Nosotros ahorita salimos del culto felices, pero ¿cómo está la gente afuera, hermanos? Unos se quieren suicidar, unos se quieren ir a emborrachar, pero nosotros nos vamos rico para la cama. Delicioso. No tenemos compasión por las personas. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese, y se sentaron con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien, de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció que el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Él no se puso a hablar de Felipe. Es que yo soy Felipe, yo soy evangelista y yo. No, dice, le habló de él, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo, diga conmigo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hasta ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Ir y hacer la voluntad de Dios, para que la gente no vaya a condenación. Y vamos a leer la última, Mateo 9:35 al 38. Mateo 9. Mire la preocupación de Cristo. 35. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Este es el último versículo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos siendo formados y nos daban capacitaciones de liderazgo y nos hablaban de muchas cosas, hermanos, de muchas. Una de ellas era la compasión por las almas. Nosotros no tenemos compasión y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Indirita, ¿me puede por favor colocar la canción que te pedí, por favor? Vamos a ponernos en pie y quiero que usted medite ahí en su corazón, en su mente. Señor, gracias por esta palabra, mi Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, porque yo sé, Espíritu Santo, que tú estás haciendo la obra. Tú, Señor, nos estás levantando, Señor. Ayúdanos, Señor. Cantemos esta canción hermosa. Muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí, sí, Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Diga, yo iré por aquellos que vagan sin ti, Jesús. De aquí, envíame a mí. Envíame aquí, envíame a mí. Vamos detrás de ti, Jesús.
que vagan sin ti. Sin ti. Yo iré. Sí, Jesús, queremos ir.